La Ciudad de México amanecía bajo una capa de smog que el sol. Apenas un disco pálido. Intentaba atravesar sin éxito. En el piso 40 de la Torre Monteverde. El silencio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de oro de Alejandro. Él no miraba los gráficos de la bolsa ni las proyecciones de inversión que brillaban en la pantalla de su escritorio de caoba. Miraba hacia afuera, hacia el horizonte gris, sintiendo que sus costados chocaban contra las paredes invisibles de su propia vida. La boda con Sofía está programada para octubre. Alejandro, no es una sugerencia, es un movimiento de mercado. La voz de su madre. Doña Isabela, cortó el aire como un bisturí. Isabela Monteverde entró en la oficina con la elegancia de una pantera. Su traje sastre no tenía una sola arruga, al igual que su rostro, congelado por el bisturí y por una voluntad de hierro que no admitía réplicas. Sofía es una buena mujer, madre, pero no la amo. Y el grupo hotelero de su padre no necesita nuestro apellido para sobrevivir, respondió Alejandro sin girarse. Pero nosotros necesitamos su liquidez para el proyecto de Tulum. Isabela se acercó y puso una mano fría sobre el hombro de su hijo. El amor es un invento de las clases bajas para justificar su miseria. Alejandro, los Monteverde no amamos. Nosotros construimos legados. Mañana viajas a Oaxaca para supervisar el terreno de la nueva hacienda. Lávate la cara. Pareces un hombre derrotado. Alejandro cerró los ojos. Odiaba Oaxaca. No por el lugar, sino porque allí debía firmar el desalojo de un barrio de artesanos para construir un resort eco-friendly, que de ecológico solo tendría el nombre. Al día siguiente, el jet privado lo dejó en el aeropuerto de Xochocotlán. Alejandro despidió a sus guardaespaldas. Quiero ir solo. Necesito ver el terreno sin cámaras. Mintió. Condujo un coche alquilado hacia las afueras, lejos de la zona turística. Pero su mente estaba en otra parte. En la discusión con su hermano Fernando, quien lo había llamado débil esa misma mañana. La rabia le nubló la vista. En una curva cerrada de la carretera vieja, un perro se cruzó en su camino. Alejandro dio un volantazo violento. El coche patinó sobre la grava. Golpeó una valla de madera y terminó en una zanja, con el motor humeante. El silencio que siguió al estallido de la bolsa de aire fue absoluto. Alejandro salió del auto como pudo, con la frente sangrando y el traje de diseñador lleno de polvo. A unos metros, vio una pequeña construcción de adobe rodeada por una explosión de colores que no parecían de este mundo. Era un jardín, pero no uno diseñado por paisajistas. Era salvaje, vibrante. Había dalias de un rojo sangre, cempasúchil que brillaba como oro viejo y bugambilias que caían como cascadas de fuego. ¿Se encuentra bien? Una voz suave, pero con una firmeza terrenal, lo sacó de su aturdimiento. Él levantó la vista. Frente a él estaba una mujer de unos 25 años. Su piel tenía el color de la tierra húmeda después de la lluvia y sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos de agua mística. Llevaba el cabello trenzado con cintas de colores y sus manos estaban manchadas de tierra negra. Mi auto, el perro, balbuceó Alejandro antes de que el mundo se volviera negro. Cuando Alejandro abrió los ojos, no vio las sábanas de hilo egipcio de su mansión. Vio un techo de vigas de madera y teja. El aire olía a copal, a café de olla y a algo dulce que no supo identificar. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en la sien lo obligó a gemir. No se mueva, güerito, el golpe fue seco, dijo la misma voz. Ella estaba sentada cerca de una mesa pequeña.
moliendo algo en un molcajete. Me llamo Mok Mien, Xochitl en esta versión adaptada. Xochitl. Estás en mi casa. Mi padre te trajo cargando desde el camino. Tengo que llamar a mi oficina. Mi teléfono. Alejandro buscó desesperado. Tu teléfono se hizo pedazos. Y aquí la señal es como la lluvia. Solo llega cuando Dios quiere. Respondió ella con una sonrisa tranquila que, por alguna razón, desarmó toda la arrogancia de Alejandro. Xochitl se acercó y le puso una compresa de hierbas en la frente. Sus manos estaban frescas, por primera vez en años. Nadie lo miraba con miedo, ni con avaricia, ni con expectativa. Ella lo miraba simplemente como a un hombre herido. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, hipnotizado por la sencillez de su presencia. Alguien que sabe que las plantas curan más que los gritos. Soy la guardiana de este jardín. Mi familia ha cuidado estas flores desde que la ciudad era puro monte. Alejandro miró por la ventana abierta. Vio a un hombre mayor, Don Carlos, cortando ramas con una parsimonia casi religiosa. No había prisa allí, no había muros de cristal. Durante los 2 días siguientes, Alejandro permaneció en la casa de adobe. La conmoción cerebral le impedía moverse mucho, pero su mente estaba más despierta que nunca. Observó a Xochitl trabajar. Ella no solo vendía flores, ella hablaba con ellas. Rescataba especies que los grandes invernaderos despreciaban por imperfectas. Esa orquídea está muriendo, dijo Alejandro el segundo día, señalando una planta marchita en un rincón. No está muriendo, corrigió Xochitl sin mirarlo. Está descansando. El mundo de ustedes siempre quiere que todo brille todo el tiempo. La tierra necesita dormir para poder dar vida otra vez. Tú también pareces una planta que ha estado bajo luz artificial demasiado tiempo. Tienes los ojos secos de tanto ver números y no ver al sol. Alejandro se quedó mudo. ¿Cómo podía esta mujer, que probablemente no sabía lo que era un fondo de inversión, leer su alma con tanta facilidad? Me llamo Alejandro, dijo finalmente. Creo que me gustaría quedarme un poco más. No como paciente. Mi auto tardará días en ser reparado y puedo ayudar con la valla que rompí. Xochitl lo miró con escepticismo, recorriendo con la vista sus manos finas, de uñas cuidadas. Esas manos nunca han agarrado una pala. Alejandro, te van a salir ampollas al primer minuto. Entonces que salgan, respondió él con una chispa de rebeldía que no sabía que tenía. Prefiero ampollas en las manos que un vacío en el pecho. Esa tarde, bajo el sol naranja de Oaxaca, el heredero del Imperio Monteverde se quitó el reloj de oro. Se remangó la camisa de seda y hundió las manos en la tierra negra. No sabía que, al hacerlo, estaba enterrando al hombre que era para dejar nacer a uno nuevo. Mientras a lo lejos, en la capital, Isabela Monteverde ya empezaba a sospechar que su pieza de ajedrez favorita se estaba saliendo del tablero. La primera ampolla reventó antes del mediodía, dejando un rastro ardiente en la palma de Alejandro. Él soltó la pala por un momento, jadeando. El sol de Oaxaca no perdonaba. Era un juez implacable que quemaba la piel y desnudaba las pretensiones. Xochitl, que estaba podando unos rosales cerca de él, se acercó sin decir palabra. Tomó la mano de Alejandro entre las suyas. Sus dedos, callosos pero increíblemente suaves, trazaron la herida. Te advertí que la tierra no se deja domar con arrogancia, dijo ella. Pero no había burla en su voz, sino una especie de compasión profunda. Estás peleando contra la madera de la valla como si fuera un enemigo en una junta de negocios. No la golpees, escúchala.
Xochitl entró a la casa y regresó con un poco de resina de pino y un trapo limpio. Mientras le vendaba la mano, Alejandro la observó de cerca. Notó las pequeñas pecas en su nariz y el aroma a lavanda y sudor limpio que emanaba de ella. Por un instante, el ruido de la Ciudad de México, los gritos de su madre y las envidias de su hermano Fernando se sintieron como recuerdos de una vida que le pertenecía a otra persona. ¿Por qué haces esto, Xochitl?, preguntó él en voz baja. Podrías vender este terreno. Está cerca de la carretera nueva. Valdría millones para los desarrolladores. Xochitl se detuvo y lo miró a los ojos. Sus pupilas parecieron oscurecerse. ¿Millones de qué, Alejandro? ¿De papeles con caras de muertos? Mi abuelo decía que nosotros no somos dueños de la tierra. Solo somos sus inquilinos. Si vendo este lugar para que construyan una mole de cemento, ¿a dónde irán los colibríes? ¿Quién cuidará de las dalias silvestres que solo crecen aquí? Hay cosas que no tienen precio porque no tienen reemplazo. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Él era, precisamente, el hombre enviado para ponerle precio a lugares como ese. Pasaron los días. Alejandro, bajo el nombre de Alex, se convirtió en una figura habitual en el jardín. Don Carlos, el padre de Xochitl, un hombre de pocas palabras pero de manos sabias, comenzó a enseñarle el oficio. Alejandro aprendió que cada flor tenía una personalidad. Las orquídeas eran caprichosas y elegantes, los cactus estoicos y protectores. Una noche, sentados en el porche de adobe bajo un cielo tan estrellado que parecía irreal, Alejandro se sintió extrañamente honesto. En mi mundo, Xochitl, la gente se mide por lo que tiene en la muñeca o por el modelo del coche. Yo crecí creyendo que si no ganaba, no existía, pero aquí siento que existo por primera vez, aunque no tenga nada. Xochitl sonrió, meciéndose en su silla de mimbre. Es que en la ciudad se les olvida respirar. Corren tanto que no dejan que su alma los alcance. Aquí el tiempo es otro. A veces desearía no tener que volver, confesó Alejandro, y la gravedad de sus propias palabras lo asustó. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la calma de Isabela Monteverde se había transformado en una furia fría. Alejandro no respondía las llamadas. Sus secretarias decían que seguía supervisando el terreno. Pero Fernando, siempre vigilante, decidió investigar por su cuenta. Fernando llegó a Oaxaca en un convoy de camionetas negras que desentonaban con la paz del paisaje. No le tomó mucho tiempo localizar el auto alquilado de Alejandro en la zanja y seguir el rastro hasta la casa de adobe. Alejandro estaba cargando unos bultos de tierra cuando vio aparecer a su hermano. Fernando bajó de la camioneta, impecable en su traje de lino italiano, cubriéndose los ojos con gafas de sol oscuras. Miró a su alrededor con una mueca de asco. Vaya, el heredero del imperio se convirtió en jardinero de pueblo, se burló Fernando, su voz goteando veneno. Madre está histérica. Alejandro, cree que te secuestraron. Pero veo que simplemente te volviste loco. Alejandro dejó el bulto en el suelo y se enfrentó a su hermano. La diferencia era abismal. Alejandro estaba sucio, sudado y con las manos vendadas. Pero sus ojos tenían una luz de determinación que Fernando nunca había visto. Vete de aquí, Fernando, estoy bien, solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para revolcarte en el lodo con esta gente? Fernando señaló a Xochitl, quien acababa de salir de la casa al escuchar el ruido. ¿Esta es la razón de tu retraso? Una vendedora de flores de quinta. Cállate la boca, rugió Alejandro, dando un paso hacia él.
Xóchitl se puso al lado de Alejandro, manteniendo una calma impresionante. Señor, no sé quién es usted, pero en esta casa respetamos a las personas. Si no tiene nada bueno que decir. La carretera es ancha. Fernando se rió, una carcajada seca y cruel. ¿Respeto? Niña, no tienes idea de con quién estás hablando. Este hombre que ves aquí es Alejandro Monteverde, el dueño de la constructora que tiene la orden de demoler toda esta zona para hacer un hotel. Él es quien va a quitarte tu jardín. El silencio que siguió fue asfixiante. Xóchitl miró a Alejandro. Su mirada no era de odio, sino de una decepción tan profunda que le dolió más que cualquier golpe. ¿Es cierto?, preguntó ella con un susurro quebrado. Alejandro intentó tomar su mano, pero ella se apartó como si él fuera fuego. Xóchitl, déjame explicarte. Yo iba a decirte. ¿Ibas a decirme cuándo, Alejandro? ¿Cuando llegaran las excavadoras? Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero no cayeron. Su orgullo era más fuerte. Fernando, satisfecho con el caos que había sembrado, sacó un teléfono satelital. Madre quiere hablar contigo. Ahora, o vendrá ella misma con la policía y sacará a esta gente por la fuerza. Alejandro tomó el teléfono. La voz de Isabela sonó metálica, desprovista de cualquier rastro de amor maternal. Alejandro, deja de jugar a la caridad. Tienes 24 horas para regresar a México y firmar los documentos de la hacienda. Si no lo haces, usaré mis influencias para embargar esa propiedad por uso indebido de suelo, y el padre de esa muchacha terminará en la cárcel antes del amanecer. Tú eliges el apellido o la nada. Alejandro miró a su alrededor. Don Carlos había salido con una vieja escopeta. No para disparar, sino para proteger a su hija. Xóchitl estaba de pie junto a sus dalias, luciendo tan pequeña y a la vez tan fuerte. Regresaré, dijo Alejandro al teléfono, con el corazón hecho pedazos. Pero deja a esta familia en paz. Fernando sonrió triunfante. Sabía que entrarías en razón. Sube a la camioneta. Alejandro miró a Xóchitl por última vez antes de subir. Perdóname, le dijo. Ella no respondió. Se dio la vuelta y comenzó a regar sus flores con manos temblorosas. Como si él ya no existiera. Como si el sueño de los últimos días hubiera sido solo un espejismo cruel en medio del desierto. Alejandro se alejó en la camioneta negra, sintiendo que regresaba a su prisión de lujo, pero esta vez llevaba consigo un secreto que ni Isabela ni Fernando podrían arrebatarle. Él ya no pertenecía al mundo de los Monteverde. Su corazón se había quedado enterrado en la tierra negra de Oaxaca. La Ciudad de México recibió a Alejandro con su estruendo habitual, pero para él, el sonido de los claxon y el bullicio de la metrópoli eran ruidos vacíos. Se sentía como un buzo que emerge demasiado rápido a la superficie. La presión de su antigua vida le oprimía el pecho. Estaba de vuelta en el ático de mármol y acero, rodeado de objetos caros que ahora le parecían basura sofisticada. Doña Isabela lo esperaba en el comedor, bajo una lámpara de cristal que arrojaba sombras afiladas sobre la mesa. No hubo abrazos, solo el sonido metálico de unos cubiertos de plata golpeando la porcelana. Te ves diferente, Alejandro, tienes la piel quemada y los modales descuidados, dijo Isabela sin levantar la vista de su ensalada. Espero que ese retiro espiritual entre la mugre te haya servido para valorar lo que significa ser un Monteverde. Lo que aprendí, madre, es que nuestro apellido huele a podrido, respondió Alejandro, sentándose frente a ella. El desafío en su voz hizo que Isabela dejara el tenedor lentamente. No te pongas dramático,
Mañana a las 10 es la firma ante el notario. Cederás el control de la constructora a Fernando para que él ejecute el proyecto de Oaxaca. Y tú te encargarás de la división inmobiliaria en España. Te irás de México por un año. Es por tu bien. ¿Por mi bien o para que no regrese a Oaxaca? Alejandro se inclinó hacia adelante. Sé lo que hiciste. Sé que compraste la deuda hipotecaria de don Carlos a través de una filial. Si no firmo, los lanzas a la calle. ¿Verdad? Isabela sonrió con una frialdad absoluta. No es personal, hijo, es estrategia. Esa gente no tiene nada que ofrecerte. Una vendedora de flores. Por Dios, Alejandro, ten un poco de dignidad. Ella aceptaría un cheque de 6 ceros en un segundo si se lo ofreciera. La pobreza es una enfermedad que se cura con dinero. Y ella está muy enferma. Ella es más rica que tú en todo lo que importa, dijo Alejandro, levantándose de la mesa con una rabia contenida que le hacía temblar las manos. A cientos de kilómetros de distancia, en Oaxaca, el jardín de Xóchitl ya no parecía el mismo. Aunque las flores seguían allí, el aire se sentía pesado. Don Carlos no había dicho mucho desde que Alejandro se fue, pero su espalda se veía más encorvada, más cansada. Xóchitl trabajaba el doble, intentando enterrar el recuerdo de Alex bajo capas de abono y sudor. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre que la ayudó a arreglar la valla, no al monstruo que quería demoler su casa. No debiste confiar en él. Hija, dijo don Carlos una tarde, mientras limpiaba su escopeta, los hombres de ciudad son como las nubes de paso. Traen sombra pero no dejan agua. Él no era así, papá, susurró Xóchitl. Pero sus propias palabras sonaban huecas. O tal vez sí, tal vez todo fue un juego para él. Esa misma tarde, una notificación legal llegó a la puerta de Adobe. La hipoteca, que don Carlos había pagado puntualmente durante años, había sido vendida a Inversiones del Istmo, una empresa fantasma de los Monteverde. Se les exigía el pago inmediato del saldo total o el desalojo en 30 días. Xóchitl sintió que el mundo se le venía abajo. No era solo el jardín. Era la historia de sus antepasados. La tierra que guardaba las cenizas de su madre. En la capital, Alejandro no estaba derrotado. Estaba operando en las sombras. Sabía que no podía enfrentarse a su madre con sentimentalismos. Tenía que usar el mismo lenguaje que ella. El poder y la traición. Se reunió en secreto con el abogado de la familia, un hombre mayor llamado licenciado Estrada, que había sido amigo de su padre y que guardaba un resentimiento silencioso hacia la forma en que Isabela manejaba el imperio. Estrada, necesito los libros contables de la filial de Tulum de los últimos 5 años, dijo Alejandro en un café oscuro de la zona rosa. Sé que mi hermano Fernando ha estado desviando fondos para cubrir sus deudas de juego en Las Vegas. Si hago esto, Alejandro, ambos terminaremos en la calle, o en la cárcel si Isabela se entera, advirtió Estrada. Ella ya nos tiene en una cárcel. Licenciado, yo solo quiero la llave. Alejandro pasó 3 noches sin dormir, analizando documentos, rastreando transferencias y armando un expediente que era, en esencia, una bomba atómica contra su propia familia. Descubrió que Isabela no solo había manipulado la deuda de don Carlos, sino que estaba implicada en un fraude fiscal de proporciones masivas para evitar impuestos en la construcción de los resorts. El día de la firma llegó. La sala de juntas de la Torre Monteverde estaba impecable. Fernando lucía una sonrisa de suficiencia, ajustándose los puños de su camisa de $1000. Isabela presidía la mesa como una reina en su trono. Firma aquí.
Alejandro, dijo ella, deslizando los documentos legales, y después, tu boleto a Madrid te espera en el vestíbulo. Alejandro tomó la pluma, miró a su hermano, luego a su madre, sintió el peso del apellido, de la historia, de los millones de pesos que representaban esos papeles. Pero luego recordó el aroma de la lavanda y la mirada honesta de Xóchitl. No voy a firmar esto, dijo Alejandro, dejando caer la pluma. Fernando soltó una carcajada. No seas imbécil, hermano, si no firmas, la chica y su viejo pierden todo mañana mismo. Alejandro sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa. Si intentan tocar ese jardín o a esa familia, este expediente llegará al SEAT, Servicio de Administración Tributaria, y a la prensa antes del mediodía. Aquí están las pruebas de los desvíos de Fernando y de tus cuentas ocultas en las Islas Caimán. Madre. El rostro de Isabela pasó de la sorpresa a una palidez cadavérica. Fernando intentó arrebatar el sobre, pero Alejandro lo detuvo con un brazo firme. ¿Nos estás chantajeando? Soy tu madre, gritó Isabela, perdiendo la compostura por primera vez en décadas. Tú me enseñaste que los negocios no tienen sentimientos. ¿No? Alejandro se levantó. Aquí están mis condiciones. Primero, cancelas la hipoteca de don Carlos Reyes y le entregas el título de propiedad libre de gravámenes. Segundo, renuncias a cualquier proyecto de desarrollo en esa zona de Oaxaca de forma permanente. Y tercero, me dejas ir, sin juicios, sin persecuciones, sin nada. Te vas a quedar sin un peso. Te voy a desheredar, chilló Isabela, su voz vibrando de odio. Alejandro sonrió, y fue la sonrisa más auténtica de toda su vida. Ya me lo dijiste una vez. Madre. La pobreza es una enfermedad que se cura con dinero. Pero yo descubrí que la riqueza de ustedes es una enfermedad que se cura con libertad. Quédense con el imperio. A mí ya no me sirve. Alejandro salió de la oficina mientras los gritos de Fernando y los sollozos de rabia de Isabela se desvanecían tras las puertas de cristal. Bajó por el ascensor, salió a la calle y respiró el aire contaminado de la ciudad con una sonrisa. Tenía el título de propiedad en su mano y una vieja mochila al hombro. No tenía coche, ni tarjetas de crédito, ni apellido, pero por primera vez, Alejandro Monteverde era un hombre vivo. Sin embargo, por la ventana el título de propiedad que llevaba en su regazo como si fuera el tesoro más grande del mundo. Ya no llevaba su traje de lino, vestía unos jeans gastados y una playera sencilla. En sus bolsillos solo había unos pocos pesos, pero en su mente había un plan: pedir perdón y empezar de nuevo. Desde abajo, desde la tierra. Sin embargo, el veneno de los Monteverde tiene un alcance largo. Días antes, Fernando, previendo la rebelión de su hermano, había enviado a un emisario al jardín de Xóchitl. El hombre, fingiendo ser un abogado, arrepentido, le entregó a Xóchitl una serie de documentos falsificados. En ellos, se mostraba que Alejandro había planeado desde el principio usar el jardín como una prueba de concepto para su resort y que su estancia allí no había sido más que un experimento cínico para estudiar cómo desalojar a los campesinos sin causar un escándalo mediático.
Cuando Alejandro bajó del autobús y caminó los últimos kilómetros hacia la casa de adobe. El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de un color púrpura profundo, casi como el de las dalias que tanto amaba Xóchitl. Al llegar a la valla que él mismo había ayudado a reparar, se detuvo. El corazón le latía con una fuerza incontrolable. «Xóchitl», llamó con voz esperanzada. La puerta de madera se abrió lentamente. Don Carlos salió primero, pero no traía su herramienta de trabajo. Su rostro estaba petrificado por la decepción. Detrás de él apareció Xóchitl. Su mirada, que antes tenía chispas de luz, ahora era fría como el mármol de la tumba de un desconocido. «No dé un paso más, Alejandro», dijo ella. Su voz no temblaba, y eso era lo que más le dolía a él. El odio es ruidoso, pero la indiferencia es letal. «Xóchitl, vine a entregarte esto». Alejandro extendió el sobre con el título de propiedad. «Se acabó, ya no tienen que preocuparse por la hipoteca. La tierra es de ustedes. Para siempre. Mi madre y mi hermano no volverán a molestarlos». Xóchitl bajó los escalones de tierra y se acercó, pero no para tomar el sobre. Se detuvo a 2 metros de él. «¿A qué costo, Alejandro? ¿A cambio de qué parte de tu experimento? Ya vimos los papeles, vimos tus planes originales, vimos cómo te burlaste de nosotros mientras cenabas en nuestra mesa». Escupió ella con una amargura que le quemaba la garganta. «¿De qué estás hablando? ¿Qué papeles?» Alejandro frunció el ceño, confundido. «Xóchitl, renuncié a todo. Me desheredaron. No tengo nada. Lo que tienes en ese sobre es la libertad de tu familia. Nuestra libertad no se compra con tus limosnas de culpa», gritó ella. Y finalmente las lágrimas brotaron. «Nos usaste para sentirte humano un ratito, ¿no? Para ver cómo vive la gente pobre antes de regresar a tus hoteles de lujo. Pues quédate con tu título de propiedad. Prefiero que nos quiten la casa a deberle algo a un hombre que nos miró como si fuéramos piezas de un museo». «Es la verdad», insistió Alejandro, desesperado. «Mi hermano les mintió. Él falsificó todo para que me odiaras. Yo te amo. Xóchitl, nunca he amado a nadie como a ti». Xóchitl soltó una carcajada seca, llena de dolor. «El amor no miente sobre quién es. El amor no viene con excavadoras escondidas en la maleta. Vete, Alejandro, vete antes de que mi padre pierda la paciencia. Ya no hay nada para ti en este jardín. Las flores que tú tocaste se marchitaron». Don Carlos dio un paso al frente, poniendo una mano protectora sobre el hombro de su hija. Alejandro vio la escopeta apoyada contra la pared y comprendió que no había forma de ganar esa batalla con palabras. Dejó el sobre un poste de la valla, con una piedra encima para que el viento no se lo llevara. «No me voy a ir de Oaxaca», dijo Alejandro con firmeza. «Me quedaré en el pueblo. Trabajaré en lo que sea. No para convencerte, sino porque este es el único lugar donde mi vida tiene sentido. Algún día sabrás que nunca mentí sobre lo que siento». Alejandro caminó de regreso al pueblo. Esa noche durmió en el suelo de una bodega de granos, con el frío de la sierra calándole los huesos. Pasaron las semanas. Alejandro consiguió trabajo como cargador en el mercado de abastos. Cargaba bultos de café y costales de maíz de sol a sol. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos reales, de heridas de trabajo duro que no se curaban con cremas caras. La gente del pueblo lo miraba con curiosidad. ¿No es ese el Catrín que andaba con la hija de don Carlos? Pero él no hablaba con nadie. Trabajaba en silencio, ahorrando cada peso. Mientras tanto, Xóchitl intentó seguir adelante. Pero el jardín se sentía vacío. Un día,
¿Por curiosidad o por masoquismo? Abrió el sobre que Alejandro había dejado en la valla. Al ver el sello oficial de la cancelación de la hipoteca y, sobre todo, una nota manuscrita del licenciado Estrada explicando cómo Alejandro había chantajeado a su propia madre para salvar la propiedad. Xóchitl sintió una grieta en su muro de desconfianza. «Papá», susurró ella, mostrando los documentos. ¿Y si nos equivocamos? La duda es una semilla difícil de arrancar. Hija, respondió don Carlos, pero el tiempo es el mejor jardinero. Mira cómo vive ese muchacho ahora. Un mentiroso no aguanta el hambre ni el desprecio por tanto tiempo. La tragedia, sin embargo, siempre espera su momento. Una noche, una tormenta inusual azotó la sierra. Los vientos huracanados y la lluvia torrencial provocaron un deslave en la colina que estaba sobre el jardín de Xóchitl. El lodo comenzó a bajar, amenazando con sepultar la casa de adobe y las flores que eran el alma de la familia. Alejandro, que estaba en el pueblo, vio la intensidad de la tormenta y no lo pensó. Corrió bajo la lluvia, tropezando en la oscuridad, con el corazón en la garganta. Cuando llegó, vio a don Carlos intentando desesperadamente desviar el lodo con una pala, mientras Xóchitl gritaba por sus plantas. «Carlos, Xóchitl, salgan de ahí», gritó Alejandro, lanzándose al fango. Sin herramientas, Alejandro empezó a mover piedras pesadas con sus propias manos para crear un dique improvisado. El lodo le llegaba a las rodillas. Una roca grande se desprendió y golpeó su pierna. Pero él no se detuvo. Gritó de dolor. Pero siguió empujando, usando su cuerpo como escudo contra la avalancha que venía hacia la casa. «Alejandro, déjalo, te va a matar», gritó Xóchitl, corriendo hacia él bajo la lluvia torrencial. «No voy a dejar que pierdas tu mundo otra vez», respondió él, con la cara bañada en llanto y lluvia. «Esto es lo único que importa». En ese momento, entre el rugido del viento y el peligro de la montaña, Xóchitl no vio a un millonario, ni a un Monteverde, ni a un arquitecto. Vio a un hombre dispuesto a ser enterrado vivo por ella. La montaña finalmente se detuvo. Pero Alejandro cayó al suelo, agotado y herido, mientras la tormenta empezaba a amainar, dejando atrás un silencio aterrador. El sol de la mañana siguiente a la tormenta no era como los demás. Tenía una claridad purificada. Como si la lluvia se hubiera llevado consigo no solo el lodo, sino también las mentiras y el dolor. El jardín de Xóchitl estaba herido, cubierto de fango y piedras. Pero la casa de adobe seguía en pie gracias al muro improvisado que Alejandro había levantado con su propio cuerpo. Alejandro despertó con un dolor punzante en la pierna y el pecho. Pero lo primero que sintió no fue el sufrimiento físico, sino el calor de una mano sobre la suya. Estaba de vuelta en la habitación de vigas de madera. Xóchitl estaba sentada a su lado, limpiando sus heridas con una delicadeza que le trajo lágrimas a los ojos. «Estás loco, Alejandro Monteverde», susurró ella. Y por primera vez en semanas. Usó su nombre sin veneno, solo con una ternura quebrada. «Pudiste haber muerto bajo ese deslave. Hubiera sido un buen lugar para morir», respondió él con voz ronca, intentando sonreír, protegiendo lo único que me hizo sentir vivo. Xóchitl bajó la mirada y apretó su mano. «Leí la carta del licenciado Estrada. Y vi cómo has trabajado en el mercado, cargando bultos como un peón más. Perdóname por dudar de ti. Fernando sembró cizaña en mi corazón y yo dejé que creciera. No tienes que pedir perdón. Xóchitl, yo venía de un mundo de sombras. Era natural que temieras la oscuridad que traía conmigo. Pero ese mundo ya no existe para mí.
Lo destruí para poder estar aquí. Don Carlos entró en la habitación con 2 tazas de café humeante. Miró a Alejandro con un respeto silencioso. El tipo de respeto que solo se gana entre hombres que conocen el valor del sudor y el sacrificio. El jardín tardará en recuperarse, dijo el viejo, dejando el café en la mesa. Pero las raíces son fuertes. Y ahora tenemos manos extra para ayudar. ¿Verdad, muchacho? Alejandro asintió, sintiendo que un nudo de gratitud se le formaba en la garganta. Todas las que necesiten, don Carlos. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el escándalo estalló como una bomba de tiempo. Las pruebas que Alejandro había entregado al licenciado Estrada llegaron a las autoridades fiscales y a la junta directiva de Monteverde Corporations. Isabela y Fernando no tuvieron tiempo de reaccionar. Fernando fue arrestado en el aeropuerto mientras intentaba huir a las Bahamas. Acusado de fraude y malversación de fondos. Doña Isabela, aunque evitó la cárcel gracias a sus abogados, lo perdió todo: su prestigio, su control sobre la empresa y, lo más doloroso para ella, su lugar en la alta sociedad. La mansión fue embargada y la Torre Monteverde cambió de nombre. Se dice que Isabela terminó viviendo en un pequeño departamento de lujo, rodeada de cuadros caros pero sin nadie que le dirigiera la palabra. Su legado de diamantes se había convertido en cenizas, tal como Alejandro le había advertido. Pasó un año. En Oaxaca, el jardín de Xóchitl ya no era solo un jardín. Se había convertido en el refugio de la luz. Gracias a los conocimientos de arquitectura de Alejandro, habían construido una pequeña cooperativa de flores donde los artesanos locales podían vender sus productos sin intermediarios. Alejandro ya no vestía trajes de seda. Su uniforme diario eran jeans, camisas de algodón y unas botas llenas de tierra. Su piel estaba bronceada por el sol y sus manos eran fuertes y seguras. No extrañaba las juntas de negocios, ni los jets privados, ni el poder. Había descubierto que la verdadera arquitectura no consiste en levantar rascacielos que toquen el cielo, sino en construir cimientos que sostengan el corazón. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas, Alejandro encontró a Xóchitl entre los surcos de dalias. Ella se detuvo y se limpió el sudor de la frente, mirándolo con esa sonrisa que ahora era su único norte. ¿En qué piensas, arquitecto?, preguntó ella, rodeándole el cuello con sus brazos. En que soy el hombre más rico del mundo, respondió él, besando su frente. Tengo un techo que no gotea, comida en la mesa que yo mismo ayudé a sembrar, y a la mujer que me enseñó a respirar. Alejandro se arrodilló sobre la tierra negra, la misma tierra que una vez despreció y que ahora era su hogar. Sacó una pequeña cajita de madera que él mismo había tallado. Dentro no había un diamante de 10 quilates, sino un anillo sencillo, forjado por un artesano del pueblo con plata local, con la forma de una flor de cempasúchil. Xóchitl, no tengo un imperio que ofrecerte. Solo tengo mis manos, mi trabajo y un amor que sobrevivió a la tormenta. ¿Quieres ser mi esposa y seguir cuidando este jardín conmigo? ¿Para siempre? Xóchitl no dudó. Las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas mientras asentía. Sí, Alejandro, 1000 veces sí, porque nuestro amor no es de cristal. Es de adobe. Aguanta el sol. Aguanta la lluvia y se vuelve más fuerte con el tiempo. La boda se celebró en el jardín, bajo la sombra de un gran árbol de hule. No hubo prensa, ni políticos, ni champaña cara. Hubo mezcal de la región, música de marimba y el aroma de miles de flores que parecían abrirse solo para ellos. Don Carlos bailó con su hija, y Alejandro brindó con los hombres del mercado que ahora eran sus amigos.
Cuentan en el pueblo que, años después, un niño y una niña corrían por esos campos de dalias. Cuando la gente les preguntaba quién era su padre, ellos respondían con orgullo: es el hombre que salvó el jardín. Alejandro Monteverde murió para el mundo de los negocios, pero Alex nació para el mundo de la vida. Al final, entendió que el éxito no se mide por cuánto dejas atrás en una cuenta bancaria, sino por cuántas flores dejas plantadas en el camino hacia la eternidad.